Hola, hoy vamos a hablar sobre la fascia de Wernicke. En primer lugar, vamos a definir a la fascia como la pérdida adquirida del lenguaje ocasionado por un daño cerebral por causas tales como una ACV, traumatismos craneoencefálicos, infecciones, tumores, etc. El área de Wernicke es el área más importante para la comprensión del lenguaje, así como también para las funciones intelectuales superiores. En este área también vamos a encontrar la comprensión auditiva y la comprensión lectora. El área de Wernicke se encuentra detrás de la corteza auditiva primaria en la parte posterior de la circunvalación del lóbulo temporal. A esta fascia también la vamos a conocer como sensorial o receptiva y presenta características que la diferencian de las demás afasias. Los pacientes que presentan afasia de Wernicke tienen un lenguaje fluido, utilizan muchas palabras en su discurso y tienen buena prosodia. La prosodia, entre comillas, es quien va a intentar otorgarle el sentido comunicativo, porque el paciente tiene buena entonación para determinadas cuestiones tales como exclamaciones, la formulación de preguntas, etc. Todas estas características que hacen al discurso del paciente no quiere decir que al emitirlo nosotros podamos comprender lo que nos quiere decir. ¿Por qué? Porque si bien tiene un habla pragmática, ¿sí?, altera el orden de las palabras al formular las oraciones y el discurso carece de información. Entonces, es difícil poder entender lo que nos quiere decir, pero esto no lo condiciona al hablar y utilizar las palabras, porque es como si fuese una ensalada de palabras, pero carecen de sentido. Ahora bien, el paciente también presenta parafasias semánticas, fonológicas, que vamos a ejemplificarlas para poder entenderlas mejor. Vamos a tomar a un paciente X a quien se le asigna un objeto o una imagen que debe nombrar. En este caso, se le asigna al paciente este objeto, que es una taza. El paciente la observa, intenta interpretar la información y dice vaso. Si bien hay una similitud por la función que cumplen los objetos, no es un vaso, es una taza. Entonces, la sustitución de un término por otro, ¿sí?, lo vamos a llamar parafasia semántica. Ahora bien, el paciente observa la taza y al visualizarlo dice tapa. Esta sustitución del fonema es lo que nosotros vamos a llamar parafasia fonológica. Y por último, el paciente observa la taza y dice nana. Entonces utiliza un neologismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que le otorga al objeto una identidad que no tiene nada que ver con el objeto en sí, ¿sí? No podemos determinar qué palabra quiere decir como para poder nombrar al objeto. Bueno, ahora bien, todas estas características son de la expresión oral. Recordemos también que abarcamos otras áreas, ¿sí?, como la escritura y la lectura. En la escritura el paciente va a arrastrar los mismos errores que la expresión oral, ¿sí?, porque recordemos que nosotros escribimos tal como hablamos. Y en la lectura, a diferencia de la palabra oral, el paciente va a tener otra oportunidad de poder interpretar la información que tiene que descifrar. ¿Por qué? Porque a diferencia de la palabra oral, la palabra escrita perdura, ¿sí? Entonces, le va a llevar más tiempo, pero lo tiene ahí para poder descifrar o al menos intentar determinar cuáles son las letras que componen esa palabra. Por eso es tan importante trabajar con estos pacientes con varios soportes, ¿sí?, tanto de escritura como imágenes, soportes visuales, ¿sí? Esto
siempre va a favorecer al paciente. Bueno, entonces hasta acá afasia de Wernicke.